caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. Una terrible incógnita a la que se enfrenta Calimán en esta nueva aventura que decidirá la supervivencia del género humano. El terror invisible, inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán. El terror invisible. Estelarizada por Enrique del Castillo, Carmen Manzano, Ricardo Lezama, Ofelia de la Fuente, Luis Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olace e interpretando a Calimán, el propio Calimán, en un libreto de Víctor Fox. Calimán y el agente Jensen se lanzan en persecución del profesor Morgan, quien intempestivamente ha abandonado la sala de reuniones, refugiándose en una de las oficinas. ¡Profesor Morgan! ¿Qué sucede? ¡Abre la puerta! Está cerrada por dentro. ¿Qué sucede, profesor Morgan? ¿Me escucha? ¡Oh! ¡Un disparo! Será mejor echar la puerta abajo. A un lado, Jensen. Calimán apretó los músculos de sus brazos y hombros, tomó impulso y lanzó sus 90 kilos de musculatura contra la puerta. La puerta voló en astillas ante el empuje de Calimán, quien entró precipitadamente seguido del agente Jensen. Oh, ¡espere! Mira, Jensen. Profesor. El científico estaba tirado en medio de un charco de sangre. Llegamos demasiado tarde. En su mano derecha empuñaba aún una pequeña pistola escuadra calibre 25. Utilizó esta pequeña arma para volarse la tapa de los sesos. Los azules ojos de Calimán examinaron el cadáver, que presentaba una herida de bala en la sien derecha, de donde surgía un hilillo de sangre, haciendo más dramática la expresión del rostro del científico. Luego, el hombre increíble reaccionó. ¿Y los documentos? Aquí está el portafolio. Hay que abrirlo, deprisa. Esos documentos son demasiado importantes. Tanto que el profesor Morgan decidió mejor quitarse la vida que revelar su contenido. Está cerrado herméticamente, pero creo que puedo forzar la cerradura. Nerviosamente el agente forcejeó tratando de abrir el portafolios. Al fin, la chapa saltó y... ¿Pero qué es esto? Los documentos se están desintegrando. Sí. Aparta las manos de allí, Jensen, si no quieres sufrir graves quemaduras. Ante sus ojos los documentos guardados en el portafolio se desintegraban rápidamente. Un corrosivo ácido los quemaba en pocos segundos. Pero tenemos que rescatarlos. Imposible. Ve, se han convertido en un montón de cenizas. Es verdad. Los documentos solo son un hacinamiento de color negro que se desintegra ante sus ojos. ¿Pero qué diablos ha pasado? ¿Por qué el profesor se dio un tiro? Es algo incomprensible. Déjame examinar sus ojos. Calimán examinó los ojos del cadáver. Había una expresión interrogante en Jensen. ¿Qué sucede, Calimán? Esto es muy extraño. Habla. Sus ojos tienen toda la expresión de haber estado bajo la fuerza de una droga o de una fuerza hipnótica. ¿Qué? Sí, observa las pupilas, están dilatadas. No hay duda que el profesor sufría una perturbación mental. ¿Quieres decir que alguien lo hipnotizó para obligarlo a matarse? Es probable. El agente miró a su alrededor.
e instintivamente desenfundó su revólver calibre 38. ¿Es posible entonces que alguien esté aquí y le haya ordenado darse un tiro? No. No, amigo mío, no. Si alguien influyó en la mente del profesor, dominándolo e instándolo a matarse, no necesariamente tiene que estar cerca. Bien pudo transmitir una orden mental a distancia para que el profesor Morgan se tirara un balazo. Y creo que ese alguien no deseaba que nadie se enterara del contenido de esos documentos, y la prueba es que fueron destruidos ante nuestros ojos. Solo habían transcurrido escasos 2 minutos desde el momento en que el profesor Morgan se diese un tiro en la sien derecha, cuando un hombre avanzaba rápidamente por el pasillo acompañado de 2 guardias armados. ¡Deprisa! ¡Deprisa! Y vigilen que nadie se acerque aquí. Era el coronel Lewis, jefe del departamento policíaco de la Comisión Investigadora de Fenómenos del Espacio. Precipitadamente entró a la oficina y... ¿Qué sucede? Escuchamos un disparo y... Profesor Morgan, ¿qué le pasa? Está muerto. ¿Muerto? Pero... Se encerró en esta oficina y antes de que pudiésemos evitarlo, se voló la tapa de los sesos. El coronel Lewis se inclinó para observar el cadáver. Luego miró interrogante a la gente. Jensen, ¿está seguro que se trata de un suicidio? No hay pruebas de lo contrario, señor. Llamamos a la puerta y el profesor no respondió. Luego escuchamos un disparo. No se podía esperar más y Calimán derribó la puerta. Y esto es lo que encontramos. Una escuadra calibre 25. Sí, el olor a pólvora demuestra que acaba de ser disparada. Y en la habitación no hay nadie más, señor. Pero, ¿qué fue lo que orilló al profesor a cometer semejante locura? Calimán afirma que su cerebro estaba perturbado, bien a causa de una droga o bien por el hipnotismo. ¿Hipnotismo? Sí, señor. Eso me parece ridículo. Pero, un momento, Jensen. ¿Sí? Usted debe decirme qué hace este hombre aquí. Luis señaló a Calimán, quien se conservaba sereno. El coronel avanzó mirándolo interrogante. ¿Cómo explica la presencia de Calimán? ¿Lo conoce? Por supuesto. Sé quién es Calimán. Mucho se ha hablado de él, pero ahora pregunto, ¿qué hace aquí? Tratando de descifrar el enigma de esta muerte. Debo decirle que estos son asuntos secretos y que nadie, ni siquiera usted, tiene derecho a meter las narices, ¿eh, Calimán? Solo trato de ser útil. Jensen, ¿cómo explica esto? ¿Cómo pudo llegar Calimán aquí? Señor, facilité su entrada al salón de juntas consiguiéndole un pase como agente federal. Pensé que la presencia de Calimán en un asunto tan importante podía sernos de gran utilidad. Pensé que... Pensó usted. Y no recordó que está violando el reglamento. Que nadie, absolutamente nadie ajeno a la comisión puede estar aquí. Lo lamento, señor. Coronel Lewis, me parece inoportuno que se discuta mi presencia cuando hay algo tan importante entre nosotros. Todavía no ha preguntado por los documentos secretos que el profesor Morgan guardaba en sus portafolios. Sí, es verdad, es verdad. ¿Dónde están esos documentos? Ahí, dentro del portafolios. Pero aquí solo hay cenizas. ¿Qué burla es esta? Los documentos se calcinaron a causa de un ácido. No pudimos evitarlo. No comprendo sus palabras, Jensen. Explíquese. La explicación me pertenece, señores. Miraron hacia la entrada de la oficina, descubriendo la endeble figura del profesor Drachma, quien con serenidad pasmosa avanzaba hacia ellos. Simplemente el profesor Morgan decidió destruir los documentos del portafolios antes de matarse. De seguro que no quería que cayeran en manos de nadie. Profesor Drachma, pero ¿se ha dado cuenta que...? De todo. Nuestro pobre amigo sufrió un shock nervioso
y por motivos inexplicables se dio un tiro. Un momento, profesor. ¿Usted dice que él destruyó los documentos antes de matarse? Exactamente. Permítame decirle que está en un error. El profesor Morgan ya estaba muerto cuando yo mismo abrí el portafolios y vi cuando los documentos se desintegraban a causa de un ácido de efectos fulminantes. Exactamente. Simplemente usted ignora que hay un plan previsto para tales situaciones. Ese portafolios tiene un mecanismo que al accionarlo deja escapar un ácido que destruye todo lo que está dentro. El profesor Morgan accionó ese mecanismo y luego se dio el tiro. El ácido empieza a actuar 10 segundos después de accionado el mecanismo. Por eso cuando usted abrió el portafolios, el ácido ya estaba destruyendo los documentos. Por si lo ignora, es algo que la comisión ha ideado para evitar que documentos secretos caigan en manos extrañas, aún en situaciones apremiantes. Yo nunca me equivoco, Jensen. Disculpe, profesor. No hay duda. Sus palabras son ciertas. Este portafolios tiene el mecanismo para liberar el ácido que destruye documentos, aún sin necesidad de abrirlo. El enigma es, ¿por qué tomó esta decisión el profesor Morgan? Abandonar la sala de juntas antes de rendir su informe, llegar aquí, destruir los documentos secretos y darse un tiro. ¿Por qué? Son preguntas cuyas respuestas se llevó a la tumba el profesor Morgan y jamás podremos contestarlas. Un silencio en torno al cadáver del científico. Los azules ojos de Calimán quedaron fijos en el rostro del profesor Drachma, cuyas palabras revelaban la verdad. El profesor Morgan se ha llevado sus secretos a la tumba. Jamás sabremos los motivos que lo impulsaron para quitarse la vida y para destruir los documentos que contenían el informe del profesor Doligan, muerto también. Así es lo que creo y afirmo además. Es verdad. Jamás se sabría lo que ambos científicos habían descubierto. Se adivinaba que eran grandes secretos, puesto que se había citado a junta extraurgente en la sede de las Naciones Unidas. Sin duda que era algo que atañía directamente a la seguridad y la paz del mundo, pero la incógnita quedaba en pie con la muerte del quinto científico en el breve lapso de 9 semanas. El profesor Drachma sintió el peso de la mirada de Calimán y respondió con voz serena. Es la segunda ocasión que usted y yo nos encontramos en situaciones similares, amigo Calimán. Sí, muy cierto, profesor Drachma. Ayer mismo nos encontramos ante el cadáver del profesor Doligan y ahora lo estamos ante el del profesor Morgan. Tal parece que nuestro designio es coincidir ante la muerte. Es muy posible. Mi curiosidad llega al extremo de preguntar, ¿cómo ha podido usted filtrarse hasta aquí? Entiendo que en una reunión secreta de las Naciones Unidas, nadie ajeno a los ministros y científicos de la CIFE puede penetrar. ¿Acaso se ha valido usted de sus asombrosas cualidades mentales para llegar hasta aquí? No, profesor. Simplemente he contado con la valiosa ayuda de mi amigo Jensen. Es quien me ha facilitado estar presente en los acontecimientos. Oh, sí, ya comprendo. Y usted debe de sentirse dichoso al verse de pronto envuelto en un problema donde hay enigma, misterio y muerte. Sin duda, la aventura es mi deporte favorito. Se miraban con serenidad. El científico advertía que Calimán difícilmente se apartaría de la investigación. El hombre increíble, por su parte, se daba cuenta que al científico le fastidiaba su presencia. El coronel Luis interrumpió secamente. Profesor Drachma, ¿estaba usted enterado del trabajo del profesor Doligan? Por supuesto. Investigaba un extraño fenómeno del espacio,
El plan X-1228. ¿Usted sabe a lo que me refiero? Sin duda alguna. Es la investigación de una extraña fuerza que gravita en torno a nuestro planeta y... Coronel Lewis, le recuerdo que es un plan absolutamente secreto y que no debe ser escuchado por oídos extraños. Lois miró a Calimán comprendiendo las palabras de Drachma. Sí, claro. Cometí el error de mencionar el plan, pero ahora creo que nuestra atención debe concentrarse en lo sucedido. ¿Usted se enteró de los descubrimientos realizados por el profesor Dolligan? Bueno, no exactamente. Recuerde usted que entre científicos hay un profundo celo en sus investigaciones. Entre nosotros siempre hay secretos, digamos, profesionales, que jamás revelamos, si no es hasta que rendimos el informe. Pero en la comisión debe trabajarse en equipo. Es decir, que todos deben colaborar con sus descubrimientos para... No. Hay labor de equipo en la investigación, pero cada uno tiene sus teorías y conclusiones. Entonces, no estaba enterado de los descubrimientos del profesor Morgan. En lo absoluto. ¿Y no sospecha usted los motivos que lo impulsaron a matarse? No, amigo mío. Aceptemos que un shock emocional, un trastorno, le obligó a escapar de la vida. Calimán afirma que lo hizo bajo el influjo de un fuerte narcótico o droga que afectó su cerebro o bien estaba bajo dominio hipnótico. ¿Qué? Hipnotizado. Observé sus ojos, los ojos del cadáver del profesor. Y si usted los ve, descubrirá las pupilas dilatadas. Signo inequívoco de que su mente estaba dominada por un segundo factor. Hipnotizado. Una mente diabólica lo dominó obligándolo a darse un tiro, ¿eh? Como parte de una historia de misterio es aceptable, pero, amigo Calimán, le recuerdo que estamos viviendo algo real, no una aventura fantástica ni folletinesca. ¿Estaría dispuesto a demostrar que el cerebro del profesor Morgan estaba dominado por una extraña fuerza? Basta, amigo Calimán. No tengo ningún interés por escuchar toda una disertación de fuerzas psíquicas y mentales. Es usted un hombre inteligente, aventurero audaz y asombroso, pero un científico como yo no acepta ciertas versiones que resultan fantásticas. Entonces, profesor, ¿a qué atribuye usted el motivo para que Morgan se diera un balazo? Le dije antes, nadie puede saber el motivo. Pero si quiere usted mi opinión, debo decirle que simplemente su cerebro sufrió una perturbación del tipo emocional. El cerebro es una asombrosa máquina, quizá la más asombrosa y perfecta máquina, pero como tal, factible de sufrir trastornos. Simplemente nuestro pobre amigo sufrió un ataque de locura que lo orilló a destruir los documentos y darse un tiro. ¿Locura? Ajá. ¿Y qué pudo provocar locura en un hombre de ciencia? El querer encontrar la verdad o descubrir secretos de gran alcance. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el tratar de descubrir que... Sí. Continúe. No se detenga. El científico apretó los labios en mueca de enfado. Sus ojos brillaron intensamente. Calimán había logrado descontrolarlo. No diré una sola palabra más. Pero, profesor... ¡Basta! Coronel Lewis, sugiero que se ponga más atención al reglamento que prohíbe la presencia de intrusos entre nosotros. Buenas tardes, caballero. El coronel Lewis miró fríamente a Calimán diciendo: Calimán, logró usted exasperar al profesor Drachma. Créame que no fue mi intención. Simplemente que no estoy de acuerdo en su teoría de que el profesor Morgan sufrió un repentino ataque de locura que lo orilló al suicidio. Es que todos son hipótesis y conjeturas. Nadie puede saber los motivos que tuvo el profesor para escapar por la puerta falsa. Si usted me lo permite, me gustaría demostrar que estaba dominado por una fuerza desconocida
cuando tomó esta decisión. ¿Demostrarlo? ¿Cómo? Por medio de la telepatía o transmisión del pensamiento. ¿Qué dice? Sí. Puedo escudriñar en el cerebro del profesor Morgan y descubrir lo que pensaba en el momento en que se dio el balazo. Pero ¿sabe usted lo que dice? ¿Cómo puede escudriñar en el cerebro de un cadáver? Puedo hacerlo. Aunque el profesor está muerto, su cerebro aún tiene vida. Mientras la sangre gravita en su cerebro, las células están vivas y emiten ondas de fuerza psíquica que puedo captar en mi cerebro. Permítame demostrarlo. ¿Cree usted que voy a dar crédito a semejante locura? Nadie puede interrogar el cerebro de un cadáver. Permítame usted intentarlo. La telepatía es una ciencia comprobada. Es Ni algo... una palabra más, Calimán. No dejaré que sus locuras me convenzan. Y le ruego se olvide de todo lo sucedido y se aparte de esta investigación. Jensen. Señor. La próxima vez que usted permita la intromisión de una persona ajena a la comisión, me obligará a sancionarlo severamente. Y es posible que sea usted destituido. Coronel Lewis, yo quisiera prestar mi servicio. Y yo los rechazo. Es más, le sugiero que medite bien sobre su situación, porque es extraño que usted haya estado presente al ocurrir 2 muertes de nuestros científicos. ¿Cuál es el enigma que rodea la muerte de los científicos? ¿Qué extrañas fuerzas gravitan sobre la Tierra? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en El Terror Invisible. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está